¿Cómo estuvo eso de tu secuestro del 82? La última vez que algunos enmascarados me interrogaron a mí fue cuando estaba secuestrado. Importante que Guatemala por primera vez tenga un gobierno libre de socialistas. Vamos contra el pacto de ladrones. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Bienvenidos a otro programa más de Desenmascarando la Verdad. Hoy tenemos el gusto de tener a Ricardo Méndez Ruiz. Bienvenido. Gracias, muy amables. A mí me gustaría saber qué opinas de el nuevo fiscal. Antes de darte mi opinión, o quiero comenzar dándote mi opinión, con una pregunta para el fiscal general García Luna. Y la pregunta es, ¿va a ser un fiscal general al servicio de un presidente o va a ser un fiscal general al servicio de Guatemala? ¿Qué va a hacer? Yo creo que esa pregunta es válida hacerse. Ahora, creo que está dando pasos muy precipitados. Por ejemplo, el cierre de la FESI es sumamente precipitado. Eso va a dar lugar a que haya nudos gordianos en la administración de justicia en los casos que la FESI tenía a su cargo, porque ¿quién se va a quedar con esos casos? En segundo lugar, va a afectar a los querellantes, va a afectar a los sindicados, y recordémonos que todos tienen derechos. Como cerraron la FESI, estos casos que ya estaban, seguramente pasarán a otras administraciones, pero ¿no será que los van a archivar y dejarlos ahí pudriéndose? Pues no creo, no es lo correcto, ¿verdad? Ahora sí, deberán pasar a otras fiscalías, pero ¿a qué fiscalías? ¿Verdad? Hay casos que si uno los analiza, nosotros los hemos analizado en la Fundación contra el Terrorismo, hay casos que corresponderían a 3 distintas fiscalías. Entonces, ¿qué fiscalía se va a quedar, por ejemplo? ¿O va a ser con un caso determinado? ¿Va a ser la Fiscalía de Crimen Organizado? ¿Va a ser la Fiscalía contra la Corrupción? ¿La Fiscalía de Lavado de Dinero? ¿Cuál? Alguno de los amparos, ¿nos puedes contar algo relevante que creas que deba saber la población? Yo creo que te referís a los amparos al respecto del proceso de elección de fiscal general. Correcto. Hay un problema grave para el país, y es que es obvio que la presidenta de la Corte de Constitucionalidad está actuando en función de quien la eligió como magistrada de la CC, es decir, en función de Bernardo Arévalo, y no en función de la Constitución. De una manera descarada, ella ha retardado que se agenden varios de esos amparos, dando lugar a problemas gravísimos. Ustedes se recordarán que la Corte de Constitucionalidad, a insistencia de 3 de los magistrados, al fin conoció varios amparos que fueron declarados sin lugar. Ahí puedes ver de manera clara que existe una subordinación de la presidencia de la Corte de Constitucionalidad hacia el presidente de la República. Y te puedes dar cuenta también que son falsos los señalamientos en contra de los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y la otra magistrada cuyo nombre no recuerdo en este momento. Toquemos el tema canasta básica y gasolina. ¿Qué debería hacer un presidente en un momento actual como está viviendo Guatemala? ¿Qué habría sido lo correcto al respecto de la solución del alza de los combustibles? Yo te voy a decir qué fue lo incorrecto. Lo incorrecto fue definitivamente lo que hizo Bernardo Arévalo. Subsidio. Él hizo lo que hace cualquier gobierno socialista, que es subsidiar. Mira, si se hubiera eliminado el IVA a los combustibles, estos habrían tenido una disminución en su precio inmediata de alrededor de 6 quetzales por galón. Y el hecho de haber eliminado el IVA a los combustibles hubiera golpeado el presupuesto en 3%, es decir, no habría afectado de manera negativa de ninguna forma al país.
Cuando yo encuentro congruencia con algo que dice el entrevistado, pues es el momento en que aquí que se quita la máscara y qué bueno que encontramos congruencia rápido porque había un calor del diablo metido con esta máscara. Alejandro, ¿cómo vas? Súper bien. ¿Sí? Bueno, ahora la pregunta aquí es, ¿cuándo Alejandro se quita la máscara? Pregúntale. Algún día me la voy a quitar. Ah, bueno, ¿Cómo estuvo eso de tu secuestro del 82? Contanos un poco, porfa. ¿cómo no? ¿Cómo fue ese secuestro? ¿Qué edad tenías? Pues mira, primero te voy a contar, la situación, te voy a poner en situación. En 1982, el gobernante de Guatemala, el general Efraín Ríos Montt, mi padre era su ministro de gobernación. Entonces me secuestró la guerrilla de una facción del PGT y el EGP para presionar a mi padre de alguna manera, obligándolo a publicar algunos campos en medios de comunicación y además para dar cierta información. Mi secuestro duró 2 meses y mi padre tomó una postura muy rígida, algo característico en él, y fue a la mitad del secuestro. Dio una conferencia de prensa que duró alrededor de 15 minutos en la que manifestó que él no iba a negociar con terroristas. Y palabras más o palabras menos, expresó que él no iba a anteponer los intereses del Estado a sus intereses personales y que si era necesario sacrificarme, pues me sacrificaba. Y aquí tengo que decir que la relación con mi padre fue sumamente estrecha toda mi vida, desde muy pequeño hasta el día que murió. ¿Cuál fue el peor momento que viviste en ese secuestro? Todos los momentos fueron malos. No te podría decir yo, bueno, tal vez sí hubo uno, fíjate. Hubo uno en particular, y fue cuando uno de los terroristas me manifestó en algún momento que yo había sido sometido a un juicio revolucionario y que ahí iba a ser ejecutado al día siguiente. Incluso la parte de abajo de la puerta estaba sellada con un cartón. Yo permanecí los 2 meses encadenado a la cabecera de un catre, los 2 meses completos, sin poderme parar, sin poder dar un paso siquiera. Hacía mis necesidades fisiológicas en una basinica que vaciaban hasta que se comenzaba casi a rebalsar. Yo te diría que un secuestro es una de las experiencias más duras que puede atravesar una persona. Es sumamente duro. Es una cosa muy distinta a estar capturado, por ejemplo, y sujeto a un proceso penal. Ahí tenés la visita de tu abogado, sabes qué está pasando, te visitan parientes, te visitan amigos. Aquí no sabes absolutamente nada más que lo que tus secuestradores quieren que vos sepas. ¿Cómo miras Guatemala? ¿Tiene esperanza? Mira, veo un panorama crítico cuando hay un presidente de la República que elige un fiscal general con el afán de librarse de problemas penales gravísimos. Punto 1. Punto 2, hay una inoperancia absoluta en todos los estratos de la administración pública, en todos los estratos de la administración pública que dependen del organismo ejecutivo. Date cuenta, al día de hoy no se ha echado un solo kilómetro nuevo de asfalto en todo el país. Mira el estado de las escuelas, el estado de los hospitales. Yo vi a Arévalo en una conferencia de prensa el lunes decir que en Guatemala hay no sé qué cantidad de hospitales nuevos. ¿En dónde están? ¿Cuáles son? Mira, y eso es lo que va a pasar en El Salvador. ¿Qué es lo que va a pasar? En El Salvador se va a convertir en un núcleo industrial dentro de poco. Porque hay seguridad. Porque hay seguridad, porque hay infraestructura. Están invirtiendo en carreteras, escuelas, sí, tecnología. El Salvador está lleno de autopistas. El Salvador tiene puestos que son operantes. E incluso, fíjate que hay muchos empresarios que prefieren entrar su mercadería o su materia prima por Acajutla hasta Guatemala, porque es más rápido hacerlo por Acajutla, por El Salvador, que hacerlo aquí en Puerto Quetzal.
Arévalo se pasó todo el tiempo echándole la culpa a la doctora Consuelo Porras de su ineficiencia. Ahora que ya salió, ya no pues está todo la- va a ser color de rosa Ya no está la seguramente. doctora Consuelo Porras, ¿ahora qué va a hacer? Mira, ¿qué va a hacer cuando dentro de un mes las cosas sigan igual? Gracias. Cuando dentro de un mes, o 2 meses, o 3 meses no haya cambiado absolutamente nada, o haya cambiado para peor. Del mundo no hemos tenido algo llamado un voto inteligente. Se para cualquiera al frente, te ofrece 1000 cosas, le das el 100% de tu voto y al final no le puedes cobrar ni el 5 o el 10% de las promesas. ¿Qué te parecería una ley que sea algo parecido a un contrato electoral? ¿Cómo funciona el mundo? Construís una casa, te dicen cada cuánto te entregan columnas, solera, etcétera, etcétera. ¿Qué pensás de una ley que se llame contrato electoral en la cual presidente, vicepresidente, alcalde o diputados tienen que hacer un cronograma de trabajo con entregables, por ejemplo, cada trimestre y que podamos contarles las costillas cada trimestre? Mira, yo creo que sería positivo. Y si no, yo se creo va que a la sería chingada. positivo. Hay países en donde funciona, pero aquí no se puede hacer simple y sencillamente porque la Constitución no lo contempla, ¿verdad? Cambiando la Entonces, ley de partidos políticos, tampoco. Ese es un tema constitucional. Y la Constitución establece que el periodo presidencial es de 4 años, no más y no menos. Entonces, sería imposible, no se puede hacer. ¿Qué es lo que necesita Guatemala? Fíjate, ya que mencionar gobiernos de derecha. Lo que necesita Guatemala es un primer gobierno, fíjate, en la era democrática, que tiene más de 40 años, que no tenga un solo funcionario público de izquierda en una posición de toma de decisiones. Ni uno solo. Porque mira, todos los gobiernos que se han hecho llamar de derecha han tenido gente de extrema izquierda metidos hasta la cocina. Podemos hablar del gobierno de Álvaro Arzú, una persona a la que respeté y respeto mucho. Óscar Berché, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales, todos tuvieron metidos gente de izquierda en posiciones muy importantes, en donde se tomaron decisiones equivocadas para el país siempre. Entonces, importante que Guatemala por primera vez tenga un gobierno libre de socialistas. Mira, yo nací y crecí en la casa de un soldado. Yo amo el ejército. Pero independientemente de eso, yo entiendo que el ejército es la columna vertebral del Estado. Y si la columna vertebral del Estado está débil, el Estado está débil. Y hoy tenemos un ejército de albañiles, un ejército comandado por personas corruptas, por un ministro de la defensa que se prolongó ilegalmente en el tiempo. Es que le dieron la orden. La Constitución dice que absolutamente nadie está obligado a hacer órdenes ilegales. Lo que pasa es que este señor está haciendo unos negocios enormes ahí, el Ministerio de la Defensa. ¿qué opinas de las declaraciones del periodista José Rubén Zamora? Las recientes declaraciones, por ejemplo, donde dice que lo acusaste de ser pedófilo y drogadicto y presentó sus... Por ejemplo, se fue a hacer un examen y salió totalmente libre de drogas. Mira, con respecto a las declaraciones del día de ayer de José Rubén Zamora al salir del Ministerio Público, mira, uno de los estatutos de la Fundación contra el Terrorismo dicen, en parte de los estatutos, que tenemos que velar, es nuestra obligación velar por el bienestar de los guatemaltecos. Yo me complací muchísimo al ver las declaraciones de Zamora el día de ayer, cuando él manifestó que recientemente se hizo unas pruebas toxicológicas, creo que en el Hospital Herrera Yerandi dijo, y en otro hospital más, que demuestran que ya no está consumiendo drogas. Entonces, no fue nuestra intención el desintoxicarlo a él por medio de la prisión. Nunca lo pensamos. Pero si ese fue uno de los efectos que el estar en la cárcel tuvieron para él, pues para mí, te digo, es haber sacado las drogas a una persona como José Rubén Zamora es sumamente satisfactorio. ¿Qué le quisieras decir a la población, a todos los que te están viendo en cámara en este momento? Como no,
Mira, yo les diría que es importante que estén pendientes del accionar del nuevo fiscal general. Tiene que enmarcarse en derecho, respetando el debido proceso. No puede ser un fiscal general que esté al servicio de un presidente, sino que tiene que cumplir su mandato constitucional y servir al país, servir a Guatemala por medio del monopolio de la investigación. Eso es lo que debe hacer el fiscal general. Y puede estar él seguro que nosotros vamos a estar pendientes de su actuación. Le manifiesto al pueblo de Guatemala que la Fundación contra el Terrorismo no da un solo paso atrás. Pase lo que pase. Vamos contra el pacto de ladrones. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.